Muy bienvenidos a todos los que nos están viendo en esta transmisión especial que tenemos esta noche. Es una noche especial porque seguimos dando los temas del seminario de Apocalipsis y hoy tenemos un tema muy interesante también que se titula Dos movimientos mundiales revelados. Claro, nosotros vivimos en un tiempo donde hay una aparente paz internacional, aunque hay algunos conflictos, hay algunas guerras que se han estado suscitando. El conflicto más grande que tuvo la humanidad hace unos años atrás, hace unos cuantos años atrás, fue la Gran Guerra, conocido como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y sabemos bien de que después de ese acontecimiento se han suscitado varias guerras en nuestro mundo, más pequeñas, que han cobrado la vida de miles y miles de personas. Sabemos que los últimos conflictos también han generado el traslado de millones de personas para escapar de la guerra. Ahora, con la guerra entre Ucrania y Rusia, también varias naciones a través de esta guerra también están airadas, están en pugna o ya están allí para enfrentarse en cualquier momento. Se habla de una tercera guerra mundial. Hay muchos comentarios de pasillo en estos tiempos en los cuales nos damos cuenta de que en cualquier momento puede surgir una guerra en diferentes lugares y nos puede tocar a cualquiera, como tantos otros que tienen que huir de sus casas, huir a la noche repentinamente, porque tienen que cuidar de sus vidas para no morir por una bala, por alguien que viene, porque viene el enemigo y hay que abandonar la casa, hay que abandonar la historia, la familia, las cosas que uno tiene, el trabajo, los amigos, todo cambia. Y claro, ¿quién puede comprender o medir el trauma, la angustia que todo esto genera? Porque todo esto genera mucha angustia, ¿verdad? Al acercarse la hora cero en la historia de la humanidad, cada habitante de la Tierra está también llevando a cabo su decisión, una decisión que determinará su destino eterno. Nosotros, a pesar de que muchos no prestan atención a lo que está sucediendo en el mundo, nos damos cuenta que son señales del regreso de Cristo. Miles se preguntan qué va a suceder, qué va a pasar, qué camino tomar, qué decisión tomar. Y otros viven como si nada sucediera, como si nada pasara, despreocupados, viviendo sus vidas, pero tal como dice la palabra de Dios, como nos advierte Pedro, ¿no es cierto?, que vivimos como en los tiempos de Noé, mientras la gente festejaba, se casaba, se daban en casamiento, hasta que el día del Señor nos sorprendió a todos. Esto no es para meter miedo ni nada de eso, como ya dijimos, nosotros estamos viendo lo que está sucediendo. Sería muy necio de nuestra parte ignorar las señales de Dios, ignorar lo que la palabra de Dios está diciendo. Porque, a ver, en los días de Noé la gente quiso seguir adelante con su vida, quisieron seguir adelante con todo lo que ellos creían que estaba bien. Pero el Señor también tiene planes y sus planes están avanzando. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta de que el Señor tiene un poderoso y grandioso mensaje de liberación para nosotros, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, para que no vivamos, no corramos detrás de las enseñanzas que hay en este mundo. Porque claro, nosotros vemos de que hay dos movimientos mundiales, dos mensajes mundiales muy grandes en este mundo. Uno de ellos es el Evangelio de Jesucristo, en el cual está encabezado por el creacionismo, la adoración al Creador, y el otro mensaje está basado en el ateísmo, en el secularismo, y va de la mano, ¿no es cierto?, de ese mensaje de la ciencia que es el evolucionismo. Y claro, y si vos ves si vos tenés que ver estos dos grandes movimientos, se pueden notar desde las mismas escuelas, donde hoy
no se puede hablar con libertad acerca de Dios, pero sí acerca de la evolución. Hay que ejercer fe en el Big Bang, en cómo todos surgimos por una explosión, por casualidad, tener una vida sin propósito, una vida sin valor. Ya esa teoría de la evolución lo único que hace es mostrarnos de que no somos nada, de que nadie nos quiere, no fuimos creados con un propósito, sino que somos una casualidad, un error, con suerte. ¿Qué mensaje para nuestra personalidad, para nuestras fibras íntimas, para lo que tiene que ver con nuestra vida en sí, nuestro amor propio, nuestra autoestima tirada por el piso? Y claro, ¿y eso a qué lleva? Lleva, ¿no es cierto?, a que la mal llamada ciencia, como la Biblia lo nombra, ¿verdad?, que estas huecas sutilezas, vanas filosofías, lleven, ¿no es cierto?, a sumirnos en el trauma, la destrucción, la desgracia, esperar un final incierto, no hay esperanza, hay muerte, destrucción, hay enfermedad, y bueno, hay que disfrutar la vida como se puede, porque en total después no hay más nada. Es una vida sin sentido. Y eso es lo que hoy se enseña en las escuelas. Y claro, nosotros nos damos cuenta de que en Apocalipsis capítulo 11 nos habla de un mensaje que tenemos que conocer hoy. Un mensaje acerca de estos dos movimientos que tienen que ver con el secularismo, el ateísmo y con la creencia en Dios del creacionismo. Y sí, no nos vamos a pelear por eso. ¿Quién está por el lado del evolucionismo? ¿Quién está por el lado del creacionismo? No nos vamos a pelear. Simplemente vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Y fíjense que hay un pasaje muy interesante en Apocalipsis capítulo 11 que habla acerca de dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos de Dios que son víctimas de un trato vergonzoso? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 y 4. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros, que están en pie delante del Dios de la tierra. Muy bien, candelero, candelabro es lo mismo. Ahora nosotros cuando encontramos ahí dice que son los dos olivos y los dos candelabros. Claro, pero ahí no nos está diciendo que son. Pero cuando nosotros buscamos símbolos en la Biblia, nosotros no tenemos que imaginarnos qué son, qué representa cada símbolo, sino que tenemos que encontrar su respuesta en la Biblia. El libro de Apocalipsis es un libro codificado para los hijos de Dios, porque solamente aquel que está con el Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo, puede buscar el significado de los símbolos dentro de la Biblia. Nosotros no tenemos que buscar el significado de los símbolos fuera de la Biblia, sino dentro de la Biblia. Y esos símbolos después vamos a ver cómo sus enseñanzas, las enseñanzas que cumplen, los símbolos, cómo se cumplen en la historia, para que nosotros nos podamos ubicar, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito esto, ¿no es cierto? Los dos olivos representan el Espíritu Santo, y eso lo podemos encontrar en Zacarías capítulo 4, versículos 3 al 6, ¿verdad? Yo acá les voy a leer un poquito de eso. Dice: junto al candelabro de dos olivos, el uno a la derecha, el depósito, y el otro a su izquierda. Proseguí, pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió: ¿no sabes qué es esto? Le dije: no, Señor mío. Entonces siguió diciéndome: esta es palabra de Jehová para Zorobabel, y dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El candelabro con los dos olivos representan al Espíritu Santo, pero los dos olivos también, dice en los versículos 11, cuando se pregunta qué significan estos dos olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro, el versículo 12 vuelve a decir, ¿no es cierto?, qué significan las dos ramas de olivo, por los dos tubos de oro vierten su aceite dorado. Él me respondió: ¿no sabes qué es esto? Yo dije: no, Señor mío. Y él me respondió: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y nosotros
No entenderíamos esto si no tuviéramos el libro de Apocalipsis. Claro, porque el aceite, la palabra de Dios, el agua, el aceite, son símbolos del Espíritu Santo. El aceite aquí representado, sacado de los olivos, representa el Espíritu Santo. Al igual que los dos olivos que aparecen también en Apocalipsis capítulo 11. Y el candelabro que alumbra, ¿verdad? También representa al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también, como en Apocalipsis, aparecen dos candelabros y dos olivos. Claro, vemos de que el Espíritu Santo estuvo alimentando a estos dos testigos, a estos dos ungidos, para poder predicar, ¿sí? ¿Y quiénes son estos? Bueno, según lo que dice la palabra de Dios, claro, el aceite alimenta el candelabro, alimenta la luz, ¿verdad? Y en la Biblia nosotros encontramos en Salmo 119, 105 y el versículo 130 lo siguiente. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Muy bien, la palabra de Dios alumbra, es una antorcha, es una luz que alumbra el camino. ¿De dónde sale el aceite para alumbrar de esa lámpara? Sale del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que iluminó a los profetas para que nosotros podamos tener luz a través de la Biblia, a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque hay dos olivos y porque hay uno solo en el libro de Zacarías. Porque hay un solo olivo que alimenta el candelero de Zacarías, porque en ese momento había solamente el Antiguo Testamento, pero después en Apocalipsis hay dos. Claro, porque ahí tenemos el Antiguo Testamento ya y el Nuevo Testamento. Ya cuando Juan escribe el Apocalipsis ya habían sido escritas todas las otras cartas del Nuevo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento. Juan fue el último profeta en escribir de la Biblia. O sea, está bien puesto el libro de Apocalipsis al final de la Biblia porque fue el último de los libros de ser escrito. Ahora, vamos a ver también 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice allí? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que inspiró a los profetas, a los hombres de Dios, y la palabra de Dios se utiliza para enseñar, para instruir, para redarguir, o sea, para corregir, para enseñar. Todas estas cualidades tiene la palabra de Dios. Y ahora, fíjense lo que dice Juan 5:39. Escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Claro, vos fíjate que en Apocalipsis se les llama testigos, los dos testigos. ¿Quién dan testimonio de quién dan testimonio las Escrituras? De Jesús. Son los testigos que aparecen porque dan testimonio de Jesucristo. Ahora, fíjense, Lucas 24:27 dice así: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Claro, Jesús mismo trató de mostrarnos cómo las palabras de Dios, cómo la escritura que él dejó a través de los profetas, nos da testimonio acerca de él, nos muestran la verdad acerca de él. Y claro, cuando nosotros encontramos, ahora sí volvemos a Apocalipsis, encontramos el capítulo 11 de Apocalipsis, volvemos al capítulo 11, allí nos damos cuenta de que los testigos de Dios, esos dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que testifican acerca de Jesús, porque el Antiguo Testamento habla de Jehová, que Jehová vendría, que Jehová moraría entre nosotros, que Jehová predicaría, sanaría, que Él vendría, que sería anunciado por un profeta. Todo eso se cumplió en la vida de Jesús. Todo eso se cumplió en la vida de Jesús. El Antiguo Testamento hablaba de que Jesús habría de venir.
Jesús vino y todo lo que dijo y enseñó está registrado en el Nuevo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento hablaba de la profecía más importante del regreso, de la venida de Cristo, y después también, el Antiguo Testamento también habla de la segunda venida de Cristo. Pero también habla, el Nuevo Testamento habla de lo que Jesús hizo estando aquí. Estos dos testigos, estos dos dan testimonio de lo que pasó. Estos dos fueron ungidos. ¿Ungidos por quién? Por el aceite. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Entonces todos los símbolos apuntan a esto. Esto no es nada arrancado de los pelos. Toda persona que ha leído un poquito de la Biblia sabe que el aceite representa al Espíritu Santo. Ahora, está bueno seguir entendiendo qué pasó con estos dos testigos en Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 y 3. ¿Por cuánto tiempo fueron perseguidos los dos testigos y el pueblo de Dios? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis testigos que profeticen por 1260 días y vestidos de cilicio. Muy bien, entonces por 42 meses, o sea, 1260 años. Claro, cuando uno saca esta cuenta, uno va a encontrar de que, claro, los meses antes, en la época de Jesús, tenían solo 30 días. No tenían 31 ni 28, todos tenían 30 días. Y uno entonces cuando saca el cálculo profético de esto, ¿verdad? Claro, vos encontrás que 42 por 30 te da 1260. Cuando dice 42 meses, dice 1260 días, está diciendo lo mismo. Y en Ezequiel capítulo 4, versículo 6, nosotros ya aprendimos de que un día equivale a un año literal en la profecía bíblica. Día por año te lo he dado, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros encontramos esto, sabemos que por 1260 años el pueblo de Dios sería perseguido y los dos testigos, claro, serían vapuleados, serían vestidos de silicio, estarían vestidos de silicio. Ahora, ¿cuándo ocurrieron los 1260 años de persecución? Bueno, nosotros encontramos, justamente en la historia, encontramos que la iglesia cristiana, ¿sí?, en ese momento mayoritaria, la iglesia católica, persiguió a los cristianos que guardaban la Biblia, que no querían tener que ver con las enseñanzas que se estaban introduciendo dentro del cristianismo, los estuvo persiguiendo durante 1260 años, que van desde el 538 después de Cristo hasta el 1798 después de Cristo. Esto es lo que nosotros conocemos en la historia como la Edad Media o la Edad Oscura, en donde la palabra de Dios no podía ser predicada a viva voz, sino que tenía que ser en oculto, porque te perseguían. Allí estaba la Santa Inquisición persiguiendo, y esto causaba mucho temor a la gente, porque todo el que pensara diferente, no solamente el que predicara la palabra de Dios, sino todo aquel que pensara diferente, era enjuiciado, quemado en la hoguera, asesinado de alguna manera, ¿sí? Era terrible. Era una época terrible, una época de oscuridad, así se lo conoce en la historia de la humanidad, con muchas muertes, millones de muertes por enfrentamientos y guerras. En este periodo también está el descubrimiento de América, donde también murió mucha gente. Ahora masacres en Asia, en África. Tenemos de todo para contar de este periodo, pero no me puedo explayar mucho aquí. Ahora, este periodo de 1260 años es exacto en la profecía bíblica. Si bien yo no te estoy dando todos los detalles, todo está puesto en la palabra de Dios. Pero bueno, tengo que presentarte el tema de hoy
porque vamos de menos a más. Vamos de menos a más. Y fíjate, dice, ¿qué advertencia se pronuncia con los que atacan la palabra de Dios? Apocalipsis capítulo 11, versículos 5 al 6. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Claro, dice, sale fuego de la boca de ellos que los devorará. Claro, porque la palabra de Dios nos enseña en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, 2 Tesalonicenses, sí, está bien, 1.8 dice así, voy a leer el 7 y el 8, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no reconocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el fuego es el resultado de la desobediencia hacia los testigos de Dios, hacia estos dos testigos. ¿Por qué sale fuego de la boca de ellos? Porque claro, no aceptaron las personas la salvación que venía de parte de Dios. Porque nosotros encontramos incluso en el libro de Apocalipsis, al final, en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, que hay una advertencia y que añade algo al libro, recibirá las plagas descritas en este libro. Pero aquel que quita, su nombre será quitado del libro de la vida del Cordero. Ahora, ¿por qué hay que hablar de esto? No es para meter miedo, simplemente para ser sensato. Si yo escucho lo que dice la palabra de Dios y obedezco, recibo la recompensa de Dios, como leímos en el versículo 7 de 2 Tesalonicenses 1. Pero si yo no hago caso, me pongo en contra de lo que dice la palabra de Dios, recibo el castigo. Porque Dios es un Dios justo y quiere recompensar a cada uno según sea su obra. Su obra es mala, hay castigo. Su obra es buena, hay recompensa, hay vida eterna, hay buenas noticias. Pero algunos solamente se centran en lo malo. Si vos te centras solamente en lo malo, porque solamente estás pensando en fallar, no estás pensando en obedecer a Dios, en seguir a Dios por amor. Ahora, fíjense Apocalipsis 11:7. ¿Quién finalmente mató a los dos testigos? Apocalipsis 11:7. ¿Qué dice? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Muy bien, entonces la bestia que sube del abismo. Este no es otro que Satanás mismo. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis 20, versículos del 1 al 3, vemos que Satanás es encerrado en el abismo por 1000 años. Él es relacionado con el abismo, está relacionado con el abismo, pero esto también está relacionado con una bestia, con un reino, que Satanás le da su poder, en el cual aparece en Apocalipsis capítulo 13, en los versículos 3, 4, en los versículos del 7 al 9. Después lo vamos a ver más en detalle a ese poder. Pero este poder es el encargado de aniquilar, de matar al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Este poder, ya te lo voy a decir, porque después lo vamos a volver a ver, lo vamos a refrescar, fue el papado durante la Edad Media. Lamentablemente, el que era el representante mayoritario del cristianismo no se comportó como debía. Y si sabes de historia, sabes de lo que estoy hablando. Si no sabes de historia, mirá, hay muy poco en internet. Y los libros que tienen toda esta historia están en bibliotecas. Cosa en la cual hoy en día mucha gente no visita. Hoy la gente no le gusta leer. Hoy la gente no le gusta pasar horas frente a un libro. Son muy pocos los que leen. Sin embargo, hoy todos tenemos acceso a la lectura. No era así en la Edad Media.
En la Edad Media, si vos asistías a una iglesia para escuchar la palabra de Dios, era dado en latín. Entonces la gente no hablaba latín. Y la gente no podía tener Biblia en su casa. Si vos tenías una Biblia en tu casa, te mataban. Como pasa hoy en algunos países también, donde el cristianismo está prohibido. Pero obviamente nosotros, si nos retrotraemos a ese tiempo de gran oscuridad, claro, la palabra de Dios estaba muerta. Pero ahora vemos también, dice, ¿por cuánto tiempo permanecerían muertos los dos testigos? Apocalipsis 11:9. Y de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Muy bien, por 3 días y medio, o sea que representan 3 años y medio, según lo que habíamos estudiado de Ezequiel 4:6, donde un día es un año. Permanecerían muertos por 3 años y medio. Ahora, nosotros tenemos que ver de que hay un reino el cual apoya a Satanás, pero también en Apocalipsis 11 hay una ciudad en la cual aparece allí. Ahora, Satanás desprecia la Biblia porque obviamente la Biblia lo expone, muestra su engaño, muestra su movimiento. Y claro, y aquí hay un movimiento que estaba en auge, un movimiento que iba en contra de todo lo que había pasado con la Edad Media, con el papado, ¿verdad? Donde había un control, donde había un control desmedido, un control autárquico, un control maligno, donde se habían coartado las libertades, donde no había posibilidad de crecimiento, de conocimiento, donde todo era tratado por herejía, donde las cosas eran llevadas a un extremo. Ahora, todo eso explotó después, porque sucedió algo. ¿Qué fue lo que pasó? Aparece una ciudad en el capítulo 11. Esta ciudad está representando una nación, no un reino, sino una nación. Ahora, ¿qué nación usó Satanás para matar a la Biblia? Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Hay mucho para decir, ¿no es cierto? Pero Sodoma y Egipto representan a Francia. Después de la Edad Media, inmediatamente en el año 1798, el Papa Pío VI es puesto preso por el general Berthier a las órdenes de Napoleón Bonaparte, y allí, ¿no es cierto?, se le recibió una herida mortal donde ya no podía controlar el mundo como así lo conocían. La Revolución Francesa se empezó a gestar mucho antes de este golpe, y entonces nosotros encontramos de que todos esos 1260 años de persecución a cargo del papado terminaron. El gobierno francés quemó todo lo relacionado a la lectura de la Biblia, quemó Biblias, quemó libros cristianos, hizo grandes hogueras en Francia, en París. Desde París se proclamó: Dios ha muerto. Y claro, y el que no sabe de historia, no se enteró de esto fue algo tremendo. Se hablaba de una era de libertad, de igualdad. Y claro, y si uno ve, claro, en la Biblia Sodoma está representando la inmoralidad. Sodoma fue castigada por su inmoralidad, y Egipto por todo lo malo que tenía que ver con el odio hacia Dios, todo lo que tenía que ver con el espiritismo, la adoración falsa, la idolatría, la falsa ciencia que representa Egipto en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahora, esa conjunción es lo que nosotros encontramos justo al terminar los 1260 años de persecución de los hijos de Dios. Y está bueno entender de que por 3 años y medio Dios había muerto. Que por 3 años y medio esto
se había logrado abolir el cristianismo, matar, y bueno, y entonces de esta manera, al matar a la Biblia por 3 años y medio, claro, nosotros vemos de que matar a los testigos de Dios, a los ungidos de Dios, a aquellos que predicaban de Dios, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, es tan grave como crucificar a Jesús mismo. Porque el que atenta contra la palabra de Dios, atenta contra Jesús mismo. Pero sucedió algo, no quedó allí. ¿Qué ocurrió después que los 2 testigos fueron levantados? Apocalipsis 11, versículos del 11 al 12. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Muy bien, en este lenguaje simbólico, habían matado al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento a los 2 testigos de Dios, a los 2 testigos del verdadero Dios, y entonces, claro, ¿qué pasó? Fueron levantados. ¿Qué significa eso que fueron levantados? Que fueron resucitados. ¿Por quién? Fueron resucitados por el Espíritu Santo. El Espíritu de vida del cual habla allí es uno de los nombres del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los resucita en este lenguaje simbólico, claro, y resurgió la palabra de Dios. Durante siglos no se había conocido la palabra de Dios. Esta fue la época en la cual empezaron a surgir personas, mucho antes de esto, ¿no es cierto?, empezaron a surgir de a poquito personas que tradujeron la Biblia al lenguaje del pueblo. Y claro, hoy nosotros no nos damos cuenta de eso porque no conocemos la historia de estas personas que entregaron su vida para que tengamos una Biblia, no una, tengamos más de una en nuestra casa. Fueron resucitados, fueron levantados, fueron llevados al cielo, dice claro, para que todo el mundo los viera. En 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica Extranjera. En 1816 se organizó la Sociedad Bíblica Americana. La Biblia pudo llegar a cada hogar, cada uno pudo tener su Biblia en su propio idioma. Giacomo Diodane, ¿no es cierto?, en italiano, Casiodoro de Reina, Cipriano Valera para el español, la Biblia de King James, del rey Juan, en inglés, y así vos podés ir nombrando todas las Biblias en portugués y todos empezaron a tener su Biblia en su propio idioma. Es así que hoy la Biblia es el libro más traducido y más vendido en la historia de la humanidad. Claro, vos decís, ¿y es casual que la Biblia te esté dando la fecha, lo que está sucediendo, lo que pasó, cómo fueron muertos, cómo resucitaron y todo? No es casual, porque está hablando de un movimiento mundial, el movimiento del creacionismo, el movimiento donde se muestra que Dios es el verdadero juez, el creador de este mundo, que tiene planes para que la Biblia hoy vos la tengas en tus manos y para que no la desprecies. Claro. Ahora vamos a la siguiente pregunta, porque yo me emociono y no paro. Dice, cuando el poder de Dios se manifestó, ¿qué ocurrió? Apocalipsis 11:13. En aquellas horas hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron el número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Muy bien, entonces dice que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y murieron en el terremoto un número de 7.000 hombres. Claro, cuando nosotros vemos todo esto en lenguaje profético, nosotros tenemos que entender que después del Imperio Romano vino la Roma papal. La Roma papal fue la que dominó gracias a 10 reinos. Como nosotros, claro, te falta una parte de este seminario, ¿no es cierto?, que es el seminario de Daniel, para poder entender bien esto. En el libro de Daniel, nosotros encontramos de que en Daniel 2 hay en la imagen tiene 10 dedos en el pie,
¿verdad? Y de esos 10 dedos son 10 reinos, de los cuales 3 son destruidos y 7 gobiernan. Y surge uno más, que es la Roma papal, y gobierna sobre esos 7. Esos 10 reinos vuelven a aparecer en Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 13. Claro, y allí estos reinos, que son la Europa dividida, que llega hasta nuestros días, ellos apoyaron siempre al papado para llevar adelante todo esto. Estas 10 tribus bárbaras que después se transformaron en 10 naciones, que después se transformaron en la Europa dividida, que aparecen también después en otra bestia en Apocalipsis, con los cuernos, con todo. Es todo un tema, Pero yo ya un poquito ya te estoy adelantando. Ahora, el temblor de tierra, el terremoto, se produjo cuando Napoleón Bonaparte mandó sus legiones a Roma y mediante el general Berthier puso preso al Papa, ¿no es cierto?, en ese momento, que gobernaba a través de la Roma papal en 1798, poniendo fin a un periodo de 1260 años. Con ese terremoto, ¿verdad?, ¿qué es lo que pasa? Uno de los 10 reinos, ¿verdad?, que después quedan 7 reinos de eso, es Francia, que han colaborado con el papado, ¿no es cierto?, durante todos esos siglos y durante toda esa oscuridad para poder enriquecerse y gobernar. Ahora, sucedió algo interesantísimo en Francia, porque en Francia, luego, ¿qué ocurrió allí? Claro, porque dice que representa la 10ª parte de la ciudad y murieron 7.000 hombres. Esos 7.000 hombres son 7.000 nobles que perdieron sus títulos durante la Revolución Francesa. Muy interesante, ¿no?, el hecho histórico. Claro, porque te nombra un número de 7.000 hombres. Hubo un terremoto, la ciudad se derrumbó, ¿sí? La ciudad se derrumbó, ya no se pudo sostener la muerte de Dios, vino el tema de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte pone preso al Papa, ¿no es cierto?, y murieron en el terremoto de la ciudad 7.000 hombres. Esa ciudad que había matado a los 2 testigos. Pero no estaba sola esa ciudad, sino que se apoyaba en una bestia. Era muy terrible, ¿no? Y bueno, y eso es lo que nosotros tenemos que entender de este pasaje. Ahora, es tan detallista la Biblia porque, claro, nosotros encontramos en la palabra de Dios de que había terminado la época en la cual ya no se hablaba de Dios, ahora se hablaba de Dios, se hablaba de la palabra de Dios. Pero junto con esto surgió otra cosa. Claro, por la Revolución Francesa, eso llevó a un movimiento. Al mismo tiempo llevó del creacionismo, ¿no es cierto?, llevó un movimiento del ateísmo y el secularismo. ¿Y por qué se difundió esto? Claro, por algo que dice la palabra de Dios de Gálatas 5:9. ¿Por qué se difundió el ateísmo, por ejemplo, en Rusia? Porque justamente después de esto que sucedió en Francia, pasó algo en Rusia que no hay que ignorar. ¿Qué dice Gálatas 5:9? Un poco de levadura leuda toda la masa. Muy bien, un pequeño mal, algo de pecado, ¿no es cierto?, se puede transformar en algo grande. El ateísmo se esparció cuando el poder de la Iglesia romana y de la nobleza fue quebrantado. Entonces el ateísmo y el secularismo avanzó hacia el norte y hacia el este, al gran país de Rusia. En la Revolución Rusa de 1917, claro, en esa revolución un ataque vital fue en contra de la religión, por la opresión que habían sufrido. Ahora millones de personas en Rusia son predominantemente ateos. Lo que más abunda en Rusia, siendo el país de mayor extensión del mundo, lo que más abunda es el secularismo.
el ateísmo. Este virus se esparció por todo el mundo, por las escuelas, el sistema de las escuelas de todo el mundo, donde se enseña de que la ciencia tiene razón y el evolucionismo tiene que ser enseñado. Y que no puede ser enseñado otra cosa que no sea el evolucionismo. Los cristianos hemos perdido nuestro lugar porque justamente no supimos defender la palabra de Dios, no supimos hablar bien con respecto a la palabra de Dios y sobre todo porque no fuimos guiados, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo como debíamos haber sido. Pero todo esto pasó también para que se cumpliera la profecía. Estos dos movimientos se crearon en el mundo, ¿no? Se desparramaron por el mundo. Pero el que más prima hoy no es el creacionismo, no es la fe en el Dios creador, es la fe en el evolucionismo, en el ateísmo, en el secularismo. Es más importante todo esto que lo que Dios dice. Y por eso también hoy la gente ignora lo que está pasando. Y nosotros no podemos ignorar los mensajes de Dios. La levadura puede estar en el mundo, pero que no tiene que estar en tu corazón. El pecado nosotros no tenemos que seguirlo, sino que tenemos que hacer caso al mandato de Dios. ¿Cuál será la extensión del gran movimiento de Dios de los últimos días? Porque resulta que el evolucionismo va a ser superado por algo. ¿Qué dice Apocalipsis 14:6? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Mateo capítulo 24, versículo 14, Jesús dijo: y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todas las naciones, todos sabrán quién es el verdadero Dios. Acá hay un mensaje de amor para cada uno de nosotros, para que todos entiendan, para que nadie pueda decir: no, yo no sabía de que Jesús iba a venir. No, todos van a saber, todos en cierta medida saben que algo está sucediendo, todos en cierta medida saben que algo está pasando y que algo va a suceder. Pero la palabra de Dios es firme en esto. Y claro, cuando nosotros leemos Apocalipsis 14, del 6 al 12, claro, nos encontramos con estos mensajes que están relacionados con el creacionismo, ¿sí? Que están relacionados con lo que Dios dice. Y bueno, vamos a ver un poquito cuál es la primera parte del mensaje de Dios para hoy. Apocalipsis 14, 7. Porque esto no es para la Revolución Francesa, esto es para nosotros hoy. ¿Qué dice? Diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien, fíjate que el primer mensaje creacionista es que hay que adorar a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Es un Dios que ya comenzó el juicio en el reino de los cielos para demostrar la inocencia de los hijos de Dios, y cuando ese juicio termine, Él vendrá a la tierra. Hay un verdadero Dios, hay un creador. Vos no sos un error, yo no soy un error, no vengo por casualidad, no voy a morir sin un sentido. Si voy a morir en Cristo, voy a tener un propósito en la vida. Mi vida tiene sentido en Cristo y Él me da sentido a través del mensaje de lo que yo puedo compartirte hoy a vos, para que vos entiendas el mensaje de Dios. Ahora, hay gente que se opone al mensaje, claro que sí. Este mensaje dado por el ángel somos nosotros, somos los mensajeros. El ángel en el Apocalipsis son personas, es la iglesia de Dios que anuncia lo que va a suceder y anuncia al mundo entero a viva voz. No tiene miedo de decirlo, así como te lo estoy diciendo. Y la pregunta 13 dice: ¿cuál es la segunda parte del mensaje de Dios para hoy? Apocalipsis 14, 8. ¿Qué dice? Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Muy bien, ¿y qué dice el 18 del 2 al 4? Y clamó
con gran voz, con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y alberga de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, recibáis parte de sus plagas. El primer imperio del cual habla la Biblia y el cual cayó en la historia de la humanidad fue Babilonia, un imperio que existió, pero después, a través de los años, se han ido conservando sus creencias, sus prácticas, y la Roma papal tomó ese lugar, donde ha tomado el lugar de la gran Babilonia, y ha corrompido a todas las personas en este mundo y a los reyes de la tierra con sus enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, y lo ha llevado a fornicar, a estar en contra de Dios, para que no tengan relación con la iglesia de Dios, con el pueblo de Dios, sino que estén en contra del pueblo de Dios. Por eso, el segundo mensaje que predica el pueblo de Dios es de que ha caído Babilonia. Ya sabemos quién es, ya sabemos lo que predica, ya sabemos lo que enseña, ya sabemos de quién se trata, y nos enseña de que no tenemos que salir de ese sistema religioso corrupto. ¿Para qué? Para que no participemos de sus pecados, para que no recibamos de sus plagas. Y esto tiene que a nosotros abrirnos los ojos, porque también hay una advertencia en el tercer mensaje. En la pregunta 14 dice: ¿qué advertencia nos presenta la tercera parte del mensaje de Dios? Apocalipsis 14, del 9 al 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Muy bien, fíjense, dice: alguno adora a la bestia de su imagen, que también beberá del vino de la ira de Dios. Claro, recibirá el castigo que tiene que recibir la bestia y su imagen por haber engañado a la humanidad, por haberlo llevado a estar en contra de los mandamientos de Dios, por haberlo llevado a una adoración falsa. Y claro, todo esto se ha hecho en nombre de Dios, pero él no venía de parte de Dios. Ahora tenemos que darnos cuenta de que no tenemos que recibir su marca, no tenemos que participar de sus enseñanzas, sino que tenemos que seguir lo que Dios dice. Porque hay dos movimientos. Y vos fijate que uno diría: bueno, la bestia está en el movimiento de Dios. No está en el movimiento de Dios, es contrario, o sea que está con el ateísmo y el secularismo, porque lleva a corromper la tierra. Lleva a corromper la tierra, porque uno diría: bueno, pero Francia actuó sola. No actuó sola, actuó apoyada por la bestia. Francia, con este movimiento secularista que se creó, donde Dios fue muerto, ¿no es cierto? Se proclamaba que Dios había muerto la Biblia, que ya era cosa del pasado, que no fue así, porque el Señor restituyó la Biblia y todos podemos tener la palabra de Dios. Es un movimiento contrario, pero se coaliga con el movimiento de la bestia, porque la bestia pertenece al movimiento de Babilonia, y Babilonia es confusión, y la gente está confundida, la gente no sabe en qué creer, no sabe en quién confiar, porque la han estafado, todo el tiempo la estafan. Pastores mentirosos, sacerdotes mentirosos, sistemas religiosos mentirosos, corruptos, que se valen del dinero de la gente para engañar, para mentir. Eso es lo que describe la Biblia. Claro, y muchos son engañados, ¿por qué? Porque no quieren leer el libro de Apocalipsis. Les han metido miedo con respecto al libro de Apocalipsis, claro, porque el libro de Apocalipsis nos desenmascara el engaño.
¿Por qué no leer el libro de profecía de Daniel y Apocalipsis? No, mirá que vas a leer eso, no. Y claro, no lo quieren tocar. ¿Por qué no lo quieren tocar? Porque le sacan los trapitos al sol, al diablo y a sus cómplices, que llevan a las personas a perder la vida eterna. Ahora, ¿qué ocurre cuando los grandes mensajes de Dios llegan a todo el mundo? Apocalipsis 14:14. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Claro, después de que es predicado a todo el mundo, se le advierte a las personas para que no participen de las obras de la Gran Babilonia, para que no reciban su marca en su mano ni en su frente. Claro, ¿quién viene? Viene Jesús. Porque así como Jesús dijo en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el fin? El fin del engaño, queridos. El fin del sufrimiento. El fin de la muerte. Y claro, no es algo malo, es algo bueno, son buenas noticias, es el regreso de Cristo. Nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. Miren, y venía uno como el Hijo del Hombre, ¿no es cierto? Como dice Mateo 24:30, ¿no es cierto? Que viene con las nubes. Y claro, y los reyes de la tierra y todos se lamentarán. ¿Por qué se van a lamentar? Porque no creyeron, no se prepararon. Pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios nos recibirán con los brazos abiertos porque se prepararon, porque escucharon el mensaje de advertencia del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué dice? Dice, ¿cuánto tiempo demorarán los últimos mensajes de Dios en alcanzar a cada persona? Romanos 9:28. ¿Qué dice? Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra, en justicia y con prontitud. Muy bien. Entonces el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. No tenemos que ser genios para darnos cuenta de esto. Pero vos fijate de que ya hablamos de cosas que sucedieron hace más de 180 años atrás nomás. Y vos fijate todo el tiempo que tiene la historia de la humanidad. Nosotros estamos viviendo en los tiempos finales. Las profecías se han ido cumpliendo. Ahora, esta es una promesa. El Señor ha de venir y ha de venir con prontitud. Ha de venir pronto. Y anhelamos eso. ¿Por qué muchos se perderán cuando Jesús regrese? Oseas 4:6. ¿Qué dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Exactamente. Fíjate vos de que allí dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré. Claro, vos decís, Dios es injusto. No es injusto. El Señor te da el conocimiento, te da la oportunidad, te da las herramientas. Hoy, ¿quién puede decir, no, yo no tengo una Biblia? Hasta en el celular la podés tener, todas las versiones, todos los idiomas, en la forma que vos quieras. Claro, no busca la Biblia en el celular, busca otra cosa. Y claro, vos decís, no, pero tiene que venir de otra manera. Mirá, ya lo he hecho de todas las maneras posibles. Tratamos de predicarlo por internet, tratamos de anunciarlo, lo anunciamos en la calle, lo anunciamos casa por casa. Vamos, de lugar en lugar, llevando la palabra de Dios, la verdad. Porque claro, no todos quieren escuchar la verdad. ¿Quieren escuchar otra cosa? ¿Vos qué querés escuchar? Vos que decís, no, yo quiero escuchar chisme, yo quiero escuchar los chimentos, a ver qué pasa con este, qué pasa con el otro. Claro, pero estamos hablando de tu salvación, no te estás preparando, el tiempo está pasando, te enfermas, te morís, tenés un accidente, tu tiempo en la tierra se terminó, no te acercaste al Señor, no hiciste caso a las personas que te llevaron la verdad a tu casa, no hiciste caso a este video que estás viendo ahora. ¿Y qué va a pasar? Te vas a perder. ¿Es culpa de Dios? No es culpa de Dios, porque Dios te dio todas las oportunidades para que vos comprendas. Dice Mateo capítulo 24, del 37 al 39, pero como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿No sabían acaso de que Jesús venía? ¿No sabían? ¿Sabían? ¿No sabían acaso de que el juicio de Dios venía? ¿De que venía el diluvio? ¿Sabían? ¿Acaso no sabe la gente hoy que va a venir Cristo? La gente sabe, solamente que les gusta ignorarlo. ¿Cuántas personas vos ves que están predicando el regreso de Jesús en internet? Son poquitos, muy poquititos. No lo ves en los diarios, no lo ves en las revistas. ¿Sale una serie sobre el regreso de Jesús y es trending topic? No. ¿Está en todos lados una serie del regreso de Jesús? No. Lo malo sí, hay una serie sobre Lucifer, eso sí. Hay una serie sobre una bruja, listo, eso sí, la bruja, los hechizos, todo lo malo, el espiritismo, todo lo que tiene que ver con el diablo. Todo eso sí. Porque tiene prensa, ¿verdad? La gente consume eso. Y la gente lo comparte. Comparte los chimentos, los cuernos, las novelas, todo eso comparte. Pero vos, que estás viendo este video, ni siquiera compartís en internet este mensaje. ¿Sabes por qué? Porque tenés miedo. El diablo te metió miedo. Miedo a las profecías, miedo al apocalipsis, miedo a compartir tus creencias, miedo a que te vean diferente. Pones excusas, decir, no, yo no sé manejar internet. No, yo no me meto en internet. ¿Qué te vas a meter en internet? Todo el mundo hoy espía, mira internet, casi todos tienen un celular. ¿Y millones de celulares hay en el mundo? Pero fíjate vos, qué importante el mensaje de esta noche. Si vos te das cuenta un detalle, vos estás del lado del movimiento mundial del creador o estás del lado del movimiento mundial del ateísmo, del secularismo. En tu vida, analízate vos mismo, en lo que vos estás compartiendo en tus redes, en tu vida, lo que vos compartís con la gente. Fíjate vos, ¿estás en la trampa del diablo o estás en el camino de Dios? Y si seguís poniendo excusas, ya sabes dónde estás. Mirá vos qué interesante el tema de esta noche, cómo discrimina y te pone de un lado o del otro. Así es la Biblia, gente, así es la palabra de Dios, así es la profecía, o es blanco o es negro, o es bueno o es malo, o es Dios o el diablo. O soy salvo o soy castigado. ¿Qué vas a elegir? ¿Vas a elegir la destrucción porque te faltó conocimiento? ¿Porque lo rechazaste? ¿O vas a elegir la vida? Como una de las ovejas de Jesús, ¿qué debo hacer? Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesús no es invasivo. Jesús habla. Vos podés escuchar y hacerle caso a Jesús o hacerle caso al otro. Porque Jesús nos ha dado su maravilloso mensaje, Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vosotros gozo sea cumplido. Estas cosas he hablado para que vuestro gozo sea cumplido o completo. Qué lindo todo lo que Jesús nos dio para que nosotros podamos tener gozo en Él, gozo en Cristo. Ahora, ¿qué nos promete Jesús como un regalo? 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor Jesucristo. Nosotros podemos tener acceso a esa victoria. Nosotros podemos cambiar y no ser simplemente ovejas que van derecho hacia el matadero, sino que vayan ovejas que escuchen al Maestro, que escuchen a Jesús y vayan camino al reino de los cielos. Dice, ¿desea usted escapar a la trágica suerte de los que permanecen en Babilonia? Yo sí, yo no quiero participar de las enseñanzas de Babilonia.
Yo quiero participar de las enseñanzas de Dios, de lo que dice el Espíritu Santo, de lo que enseña la Biblia. Me quiero sacar de la venda de los ojos. Yo me la saqué, pero vos tenés que sacarte la venda de los ojos. Vos tenés que sacarte los tapones de los oídos. ¿Está usted listo para recibir el último mensaje de Dios y ser victorioso? ¿Estás listo vos para no participar del movimiento mundial secularista, del ateísmo, que lleva a la confusión, que lleva a la fornicación mundial, que lleva a las personas a estar lejos de Dios? Yo quiero participar del movimiento de Dios, del movimiento donde espero a mi Creador para que Él me salve. Yo quiero invitarte para que vos también participes de lo mismo, para que abras los ojos y veas de que en este mundo las cosas se dirimen solamente con dos cosas: Dios, Jesús o el diablo. ¿Estás con Jesús? ¿Estás con la Biblia? Búscalo en oración, búscalo para que te guíe el Espíritu Santo. Yo voy a orar por vos. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por tu palabra, gracias por que tú nos muestras la verdad de lo que ocurrió, de lo que está ocurriendo en el mundo, Señor, y de cómo todos tenemos que tomar una decisión en estos días: decidirnos por Jesús, por el Espíritu Santo y la Biblia, o decidirnos por el diablo, el secularismo y el ateísmo, Señor, y las enseñanzas de Babilonia. Ayúdanos, Señor, para elegir a Jesús, para elegir el Espíritu Santo, para elegir la Biblia, para no ser engañados, Señor, para no ser estafados, sino para poder ver con claridad. Pedimos, Señor, tu bendición, tu dirección, conforme a tu voluntad. Gracias por el libro de Apocalipsis una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.